Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, bien, gracias. Me da gusto saludarles. Es- Espero hayan tenido una excelente semana, hayan disfrutado de todas sus actividades. ¿Cómo les fue? ¿Mucho trabajo, mucha tarea? Cuéntenme. De todo y medio complicado con esa sopa de letras que nos jugó una trampa y aparecían las palabras compuestas y aparecían palabras, aparecían cosas extrañas. Yo Ah, ni la he caramba. hecho, Miss, porque Te lo igual juro. así todo raro, no le entiendo. No, ¿cómo crees? Ahorita la revisamos, a ver. Revisaré entonces. Yo sí lo logré a final de cuentas, pero sí me costó como que algo de trabajo, no sé por qué, pero sí lo logré y sí, lo que sí vi que éramos poquitos los que lo habíamos hecho. Sí, no todos tuvieron oportunidad, pero no se preocupen, sé que ahorita han tenido muchas tareas y muchas actividades, entonces eso los ha sobresaturado. No se angustien, lo voy a ampliar un poquito las fechas para que ustedes tengan oportunidad y podamos tener el de todo. La intencionalidad es un poquito reforzar estos conceptos que nos ayudan a entender la entrevista, ¿no? Y que nos permitan comprender esta importancia de cómo estructurarlas, cómo aplicarlas y que va a depender mucho de la intencionalidad que tiene. En el área psicológica tiene una intencionalidad, en el área investigativa tiene otra y es un tanto su comprensión. Vamos a dar inicio entonces a este trabajo del día de hoy. Déjenles comparto. Pero déjenlo abro porque vamos a... Ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí, Miss. Perfecto. Ok. Bueno, comentábamos la anterior clase la parte de la importancia que tiene este método de la entrevista desde la psicología y que no íbamos a encontrar recetas precisas, así como que haz esto, elabora esto. Sí vamos a tener una serie de pasos que nos van a permitir aplicar la entrevista de una mejor manera, pero sí es importante también ver esos fundamentos científicos. Para ello es necesario diferenciar entre qué es una conversación y qué es una entrevista. ¿Sí? Porque a veces nos quedamos solamente en conversar. Entonces también decíamos que tendríamos que ser cuidadosos en cómo estructuramos las preguntas, cerradas, abiertas, pero todo va a depender de la intencionalidad. Entonces, ¿qué nos dicen que es la conversación? Bueno, la conversación pues sabemos que es informal, es casual, es espontánea, tópicos de mutuo interés, están en partes iguales, soy emisor, soy receptor, cambiamos de papel y jugamos esa dinámica, ¿no? También nos hablan de, no se espera llegar a ninguna conclusión y tampoco necesariamente hay un objetivo bien planteado que atienda alguna necesidad por atender. Mientras que la entrevista bien veíamos que se debe de planificar, se debe hacer cita previa, pero también ustedes comentaban, ¿y qué pasa cuando no hay una cita y me llega? En el momento que te llega, pues hay que también ser previsores y tener como los puntos principales que yo debo de tener siempre presentes para poder conocer a la otra persona. Siempre debe tener un propósito y una intencionalidad de tal manera que si tengo que preguntarle cuál es por qué asiste, ¿no? A qué se debe, qué es lo que se requiere y buscar ya ustedes en este proceso que están de, de formación en psicología estarán leyendo diferentes autores que les permitan reconocer cómo entenderlos y cómo comprender cuál es su problemática que los hace acudir con ustedes. Por otro lado, nos dicen que ahí sí tenemos roles bien definidos. Ustedes son los entrevistadores y ellos los entrevistados.
Y no es cambiar el papel, no es que ellos les pregunten, sino ustedes es indagar, conocer. Por otro lado, sí se busca llegar a conclusiones porque nos hablan de, pues hay un objetivo, esperamos resultados en algo. Y por otro lado, es aceptar, ser empáticos, pero también tener una escucha activa. ¿Por qué escucha activa? Porque nos dicen, es aceptar desde lo que nos dicen, sus sentimientos, sus hechos, sus narraciones, sin juzgarlas, sin discutirlas, sin criticarlas. Ahondando en el conocimiento de ellos, sí, pero nunca con un enfoque de juzgar, de criticar. Por eso incluso más adelante vamos a tener también cuidado de ver que mi gesticulación, mi manera, hasta mi tono, la manera de dirigirme a la persona, debo yo de cuidarla, con la intención de que se sienta en un ambiente de confianza, ¿no? Y también nos habla de ese proceso de confidencialidad, ¿no? Por eso nos dicen que un psicólogo no debe de atender ni a la familia, ni a los conocidos, ni a los amigos, así como que ser muy cuidadosos. Recomendarle a un psicólogo, porque justo esa confidencialidad es importante, ¿no? Entonces vemos esta primera parte donde es necesaria la entrevista. En esta segunda parte les quise compartir, no solamente quedarme con lo que es la psicología, sino compartirles las distintas entrevistas, porque ya veíamos que ustedes habían hecho una primera entrevista que tenía que ver con un emprendimiento, tenía que ver con alguna acción alguna situación que quisieron conocer de su pareja. Entonces sí es importante reconocer que dependiendo de la entrevista, de la entrevista va a depender mucho de a qué corresponde, si es en comunicación, si es una investigación, si es para fines psicológicos, si es para fines de entrevista laboral. Es decir, tenemos que ser muy cuidadosos. Ustedes en su momento van a utilizar varias de ellas, pero como psicólogos más se van a centrar en conocer a la persona, en conocer el tipo de familia, en conocer la problemática, y entonces tiene características completamente distintas a las otras. Maestra, no estamos viendo diapositivas. Si lo que nos está explicando son diapositivas, no estamos viendo diapositivas, solamente estamos viendo un listado. Ah, caramba, si yo ya tengo rato platicando, miren nada más, qué bueno que me dicen, a ver, voy. A ver si, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí se ve la presentación? Ya, ahora sí, ya vemos ahí, dice unidad 1, el método de la entrevista, fundamentos científicos de la entrevista. Perfecto, pues estaba yo hablando con ustedes, lo que les había comentado lo primero, justo es la diferencia entre conversación y entrevista. Lo segundo es en relación a que ustedes tengan los referentes en relación a los tipos de entrevista, los métodos que se siguen en la entrevista, dependiendo a lo que corresponda. Si es en teorías de la comunicación, la entrevista es así, intercambian mensajes, se decodifica, se comparte la información desde ese enfoque. Desde la sociología o el interaccionismo, lo que busca el entrevistar es ponerse en los zapatos del otro, es entenderlo, comprenderlo, escucharlo, y es ese diálogo. Si hablamos desde las investigaciones cualitativas, cuantitativas, lo que se busca es validar conocimiento, validar información de algún caso, alguna situación, de algo que ustedes quieran investigar. Ustedes se van a enfrentar a ello o lo están haciendo en ese proceso de investigación para titularse. Ya sea que van a hacer una tesis, una tesina, un informe, lo que vayan a hacer, quizá vayan a utilizar esta entrevista para recuperar datos, recabar información que les permita la comprensión de su objeto de estudio y la explicación del fenómeno que ustedes están analizando para presentar datos o su tesis al finalizarla. En el caso de la psicología y la sociología social, principalmente nos dice que está enfocado a la selección del personal, evaluación de recursos. Lo vemos mucho en entrevistas de trabajo. Tus capacidades, tus actitudes, tus motivaciones, encuestas destinadas a saber una parte de ti. Y ahí se quedan estas entrevistas. Pero sí es necesario que ustedes las conozcan porque quizá alguna de ellas ustedes puedan utilizar. Si se van como psicólogos en un área laboral, puede ser que los coloquen en el área de recursos humanos, que ahí sea su área, y les toque entrevistar a las personas que lleguen ahí, conocer sus
su finalidad del por qué se van a incorporar a la empresa, el objetivo que tienen, conocer algunas de sus habilidades y tendrán que estar estructurando una serie de preguntas que pueden ser que ya estén diseñadas, pero también que les den la oportunidad a ustedes de diseñar algunas para poder conocer a la persona que se va a incorporar al ámbito laboral. Entonces, de manera muy general, estas son las entrevistas presentes, ¿no? Existentes en las diferentes formas de entrevistar. La que a nosotros nos compete desde el área de la psicología tiene que ver con la entrevista, ¿sí? Pero que busca un vínculo entre entrevistador y entrevistado. ¿Por qué un vínculo? Porque ya decíamos que íbamos a generar un ambiente de clima de confianza, de empatía, de escucha activa, con la intención de hacer esta entrevista. Todavía no entramos al tipo de preguntas, a todo este proceso, pero sí esto es parte del entrevistador, lo que tiene que hacer, generar ese vínculo. Y se genera esa comunicación interpersonal, la observación, porque recordemos que en una entrevista no solamente es recuperar datos. Nuestra compañerita nos comentaba que había preguntado sobre los tipos de croquetas, ¿no? Por ejemplo, porque iba a generar un emprendimiento. Y frente a ese emprendimiento, permítanme, dejen cierro aquí. Frente a ese emprendimiento, pues ella nada más le interesaba saber los tipos de croquetas, por ejemplo. Pero en este tipo de entrevistas psicológicas no basta recabar datos. La parte de la observación al otro es importante. Quizá en el momento no lo voy a registrar, o si he adquirido la habilidad de ir tomando pequeñas notas, las voy a ir registrando. Porque voy a ver desde la expresión, el comportamiento, la apatía, la resistencia o esa capacidad abierta que tiene mi entrevistado para irme compartiendo la información. Eso me va a dar conocimiento del sujeto que he entrevisto, ¿no? Entonces por eso nos hablan de recogida de información verbal y no verbal. ¿Se registra? De preferencia sí. ¿Por qué? Si yo le apuesto a la memoria, ¿qué sucede? Que a los 5 minutos ya se me olvidó. Termina mi entrevista y estoy teniendo que recordar, pero empiezo a tener lapsos en que relaciono uno con otro y en qué momento fue. Entonces sí es importante tomar esas notas. Y bueno, también nos dice que esa base científica radica en esa estandarización de procesos de evaluación. Lo que busca es reducir sesgos cognitivos del evaluador, es decir, tener la mayor cantidad de información y minimizar la falta de información. Porque cuando ustedes están haciendo su análisis, le hubiera preguntado esto, se me pasó en la siguiente. Entonces es importante que sea estructurada o semiestructurada con la intención de que ustedes ya tengan como que las preguntas que les van a ayudar a recuperar la mayor cantidad de información. Entonces vemos esta información y también vemos que nos ayuda para un diagnóstico, una formulación de casos, entonces nos va a permitir avanzar, ¿no? Y bueno, para poder entender esta realidad nos dice también que es una técnica donde ustedes recolectan datos y les permite hacer una evaluación clínica. Parte de un diagnóstico y una comprensión del paciente y de un objetivo, de un proceso comunicativo bien definido que nos permite entender la realidad. Y entonces nosotros veíamos que es importante entender a esta entrevista, entender sus conceptos que nos ayudan a entenderlo porque estamos obteniendo información y que creo que fue una actividad que les había dejado. ¿Sí les dejé su mapa de los tipos de entrevista o nada más le dejé la sopa de letras? El mapa, creo, de los tipos de entrevistas. Ah, no. No, me estoy Solo fue la confundiendo. sopa de letras. Ujú. Solamente fue la sopa de letras. Creo que Sí. sí, ¿verdad? Porque ya no nos dio tiempo. Ok. Y en esa sopa de letras lo que ustedes tenían que buscar eran las palabras. Y nos hablaban de que debía de ser planificado. Cuando ustedes le estaban resolviendo, de todas estas palabras que encontraron, ¿qué opinan? ¿A qué los invitó a realizar? Porque decía planificado. Ustedes a lo mejor ya están haciendo entrevistas. ¿Cómo la estaremos haciendo? Si serán planificadas.
Lady creo que tiene la manita arriba. Y Diana. Diana, ¿nos quieres compartir algo? Dice que no funciona su micrófono. Lo puedes escribir y ahorita yo lo leo. Nos dice que tiene un propósito. ¿Será? ¿O podemos entrevistar sin propósito? A ver, veo a ver si tengo otra manita. Yo sí gusta, maestra. Adelante. Con respecto a mi muy peculiar punto de vista sobre la sopa de letras, la verdad, aparte de las dificultades que tuve, a mí no me gustó tanto esta actividad. Okay. ¿Por qué? Porque, o sea, sí efectivamente nos activa lo que es el área visual y pues sí, agilizar la mente para encontrar las palabras, chalala, pero en cuanto a lo que es ciertamente lo que es bien la definición de cada palabra, yo creo que para mí, no me gustó esa actividad. ¿Por qué? Porque sí, o sea, sí las ubiqué y me tomé mi tiempo y lo que sea, ¿no? Pero en cuestión de saber exactamente el concepto, pues no le vi la mayor dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos quedan claros lo que es exactamente la palabra. Tenemos el medio concepto, puesto que tenemos nuestros añitos, pero ciertamente y concisamente los significados de estas palabras no los tenemos. A mí en lo particular, espero no afectar por ahí susceptibilidades, pero a mí no me gusta. Muchas gracias. Qué bueno que nos lo comparten porque justo es esa parte de donde nosotros es entender esa realidad. Los veo como conceptos, pero no los veo con un contenido, ¿no? La importancia de entonces decimos, a ver, sí ya vi que me dice que es planificado, pero ¿cómo debe de ser planificado? Eso es la reflexión que justo tiene la intencionalidad, que ustedes no se queden y que empezamos con la investigación, con la indagación. A ver, me habla de una planificación. ¿Cómo debe ser la planificación? Pues a lo largo de esta asignatura iremos observando cómo planificarla. ¿Se acuerdan que teníamos un esquemita donde nos decía, debemos de tener un objetivo, debemos de visualizar cuál es el tema que quiero yo investigar, la manera en cómo lo voy a abordar, tengo que generar el rapport, cómo voy a generar esa confianza, cómo crear ese ambiente? Entonces, eso es la planificación. A eso me lleva, a que yo revise y entienda que no solamente implica entenderla como es una conversación entre un entrevistado y un entrevistador, va a tener un objetivo, pero ese objetivo a partir de qué lo voy a definir, debo de recuperar información, entonces a eso me debe llevar, debe de evaluar conductas y entonces voy a ver qué propósito tiene, un fin terapéutico o un fin investigativo. Un fin solamente de recabar datos o una finalidad nada más de acopiarme de la información y dejarla ahí. Entonces, sí es importante entenderla. ¿Por qué nos habla de una intencionalidad? Porque como entrevistadores, ustedes van a tener una intención. Como una intención, sí, recabar información. No puedo recabar muchísima información porque hay una problemática que yo estoy atendiendo y visualizando en mi paciente. Por lo tanto, ¿cuál es mi intención? Conocer más sobre el individuo, conocer sus reacciones, conocer sus estados emocionales, conocer sus comportamientos o conocer cómo soluciona un problema. Ahí es donde yo tengo que ir visualizando, reconociendo cuál es la intencionalidad. Diana, ¿tienes algún comentario? Tienes la manita arriba, antes de avanzar. Y por otro lado, también es reconocer que, diríamos, hay quien sí nos asumimos como entrevistadores y reconocemos nuestro entrevistado. Entonces, vamos a ir observando que el entrevistador tiene que tener ciertas características. Una de ellas ya decíamos, la capacidad de escucha activa, la capacidad de registrar. A mi paciente yo no le puedo decir, a ver, permíteme, déjame tomar nota, ¿no? Porque él ya se está desplayando, ya te está dando información, entonces tengo que buscar estrategias para yo ir haciendo mis anotaciones. Entonces ahí ya vemos, el entrevistado
¿Qué es lo mínimo que requiero del entrevistado? Por eso les decía, era importante detectar estas palabras solamente con esa finalidad, detectarlas, identificarlas y preguntarme sobre ellas. No buscábamos contenido, no buscábamos más allá, por eso sí es válido que ustedes me digan, se me dificultó, fue muy simple, muy sencillo, pero es justo preguntarnos en cada uno de ellos. Y entonces, ¿qué características ustedes esperan en ese entrevistado, por ejemplo? Fátima, adelante, te escuchamos. Bueno, aparte de lo de la pregunta, mi compañera Diana ya puso su comentario en el chat. Ok. Ahorita lo Y veo. respecto a lo de la pregunta, creo que sería como que conocerlo un poco más, desde lo profesional como lo personal, como para ir rompiendo el hielo, para ganarme su confianza y obtener la información que quiero. Ese es uno de tus papeles como entrevistador. ¿Y qué esperas de tu entrevistado? Que, por ejemplo, logre obtener su confianza y que me dé por ejemplo, el motivo por el que está en terapia, o por ejemplo, en caso de una entrevista de trabajo, por qué quiere estar ahí, qué es lo que lo motiva, como que combinar la parte formal de esto y esto y esto, de, por ejemplo, de qué es lo que le, ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que le motiva o qué es lo que le llama la atención estar en caso de querer entrar en una empresa? ¿Qué es lo que le llama la atención de esa empresa? ¿Qué papel quiere desarrollar? Toda esa forma de la parte formal, obtener esos datos. Y por ejemplo, de lo personal, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que tiene, todo eso. Ok. Hablamos entonces de que de este entrevistado espero la apertura, pero también me encuentro a veces con la resistencia. Y si me encuentro con la resistencia, como psicólogos yo ya tengo que tener un plan, ¿no? ¿De qué manera voy a generar que la persona se abra y me comparta la información? ¿Sí? Entonces tendré algunas, les comentaba yo a lo mejor con el término, como preguntas muy genéricas que me permitan obtener algunos datos muy generales, pero también ya tendré, ustedes saben que si es un adolescente, qué características tiene el adolescente, si es un niño, qué características tiene, si es un adulto, y entonces estarán visualizando a partir de ello, estableciendo la manera en cómo generar que ese entrevistado haya apertura para el diálogo, porque muchas veces lo envían, no va por voluntad propia. Entonces hasta esa realidad hay que entender. Sí, Pedro, te escuchamos. Gracias, maestra. Bueno, solamente era para dar a la pregunta que nos comentó de qué impresión tuvimos al hacer este, Uh-huh. este ejercicio. Bueno, a mí en lo personal, las 10 palabras me llevaron a tener como las características que hay que tener presente, ¿no? Porque una de ellas es la confidencialidad, que definitivamente necesitamos entender que hay asuntos muy graves que quizá pueda tocar el paciente, ¿no? O la persona. Y es ahí donde debemos de tener, creo que el criterio, la madurez, donde no hacerlo personal, sino entender que hay una persona que necesita ayuda. Entonces, las 10 palabras para mí me sirvieron como para reforzar una guía o características de una entrevista. Solo es el comentario, maestra. Y ya lo subimos ahí a plataforma donde nos dijo. Sí, muchísimas gracias. Y justo son como los puntitos clave que no debemos dejar pasar. ¿Sí? ¿Por qué puntos clave? Porque nos ayudan a entender que sí inicia con una conversación, pero va ahondando hacia puntos específicos, hacia preguntas. Puede ser casual desde el lenguaje o puede ser muy formal. Tendremos que ver el tipo de paciente que llega con nosotros para poder entender la manera de intervenir. Elizabeth, te escuchamos. A mí es un poquito con lo que decía nuestra compañerita Fátima. Entonces yo entiendo que si bien se pueden tener planificadas ya las entrevistas como un machote, también es importante ver
como usted decía, que cada paciente es diferente, tiene necesidad diferente, pero siento que como profesionistas tenemos que tener mucha paciencia y ver cómo se va dando el momento de la conversación o la entrevista, porque como dice usted, primero hay que tener la apertura y ganarnos esa confianza de la persona para que pueda empezar a hablar de lo que le preocupa a él o si llegó solo o lo que le preocupa a las personas que lo acercaron a nosotros, ¿no? Entonces, más que nada, yo siento que no llevamos como que un tiempo y una prisa por saber y por diagnosticar nada, sino que más bien es ir paulatinamente cómo se van dando las cosas, ¿no? Así es, no hablamos de rigidez, no hablamos, por eso les decía que no había una receta tal cual en la que digamos de esta manera y siempre tienes que preguntar de la misma manera, no, porque va a depender, sabemos que son sujetos con una individualidad propia, con una personalidad propia, que entonces tenemos que ver que lo que me funcionó con uno no me va a funcionar con el otro. Por eso no podemos estandarizar en nuestros tipos de entrevistas, no podemos hablar de que tenemos machotes. Tenemos preguntas generales que vamos a realizar, sí, pero más no formatos como ya estandarizados, porque no se pueden utilizar con todos. Pueden decir, es que hoy tuve consulta con 3 niños y yo hice adecuaciones y ajustes porque características de cada niño es diferente, la apertura con el que llegan con ustedes es distinta, la actitud, la manera, y si tienen diferentes intereses, o incluso, a lo largo de que ustedes les están preguntando, hay quien ustedes identifican que no les están diciendo la verdad, que les están dando una parte de la verdad. Ejemplo, en las escuelas públicas, privadas y todas las dependencias, cuando ustedes llegan a inscribir o inscribirse, les preguntan y les dan un cuestionario, ¿no? Lo vemos como cuestionario. Y les preguntan, ¿cuánto ganas? ¿Tu papá trabaja? ¿Tu mamá trabaja? Y lo primero que decimos, o les dijeron antes de que lo hicieran, no vayas a decir que trabajo, porque si no, no te dan la beca, ¿no? Ahí ya se está falseando la información. Entonces, ¿me servirá esa pregunta? Sí me es útil, pero también es reconocer que no siempre me van a dar toda la verdad. Entonces, yo voy a empezar a construir de qué manera voy a llegar a que sí me den la verdad, y no me den información que ya fue así como que consensuada entre ellos y dicho, si tú dices que sí, tú dices que esto, entonces que ya fue manipulada. Por eso hablamos de la importancia de la observación y la importancia de generar esa conversación, porque cuando la persona ya tiene confianza, les empieza a contar, pero no le vayas a decir a mi mamá, porque ella me dijo que no lo dijera, ¿no? Entonces vamos encontrando ya datos que nos ayudan a entender la realidad de la persona que estamos entrevistando, pero estamos hablando de una entrevista más en el área psicológica, porque cuando hablamos de una entrevista para investigación, para lanzar algún producto y que queremos datos precisos, es completamente diferente, ¿sí? Entonces, en ese tenor es importante la información. Bueno, nuestra compañerita Diana nos dice que solo pudo tomar captura, que fue muy rápido. Ok, vamos a considerarlo en siguientes actividades. Y bueno, creo que ya no tengo más manitas arriba. Continúo con la presentación para compartirles y comentar justo la importancia que es definirla. Si es una técnica, si recolecta datos, sí, pero la información que nos va a arrojar, la intencionalidad es comprender al paciente, comprenderlo, y ya ustedes bien decían, la empatía, ponernos en el lugar del paciente para poder tener una escucha activa y poder comprender, y que no hay verdades absolutas, sino realidades diversas. ¿Es un proceso comunicativo? Sí. ¿Es un intercambio dinámico? Sí. ¿Y quien lleva la batuta? Son cada uno de ustedes, que son los entrevistadores. Sí está compartiéndose la presentación, ¿verdad? Que si no, voy a asumir que sí. Y ok, me dicen que sí. Nos hablan que es un enfoque sistémico dentro de la entrevista. Uno de los puntos importantes es porque busca, primero que nada, ser sistemático, es decir, que esté sustentado, fundamentado, estructurado, que no sea improvisado.
pero también en estas sistematicidades se intenta entender toda la realidad, para poder hacer esta entrevista. No busca solamente conocer una parte de la realidad, sino conocerla en su totalidad. De ahí, de tal forma que nos habla que un punto necesario y fundamental, la observación y la indagación. Esa observación partida desde un análisis sistemático y riguroso para comprender la conducta individual. Antes la psicología se iba nada más hacia el pensamiento del sujeto, entenderlo, pero también se ha dado cuenta que es importante conocer su entorno, su realidad, el tipo de familia con quien se rodea para poder entender su actuar o su sentir. De tal manera que por eso nos dicen que es sistemática la investigación, debe ser una indagación profunda, no superficial, porque quizá yo hice 2, 3 preguntas en la primera entrevista, pero no me dieron muchos datos, no ahondé en la situación. ¿Qué tengo que hacer? Profundizar. Por eso hablaban bien de, no es una entrevista de tiempo, rapidez, y en una sesión ya obtuve toda la información. Es paulatina. Es en procesos, es con una serie de pasos, porque lo que se pretende es entender el sentir, el pensar del sujeto que está como mi paciente. Y bueno, eso nos lleva a que debo de hacer un diagnóstico y la teoría me ayuda pues justo a entender esa realidad que está viviendo el sujeto, a poder sintetizar esos datos clínicos para poder ahora sí tener una intervención. Todavía no estoy interviniendo cuando tengo la entrevista, sino estoy escuchando. Y me dice que lo que se busca justo es cómo es esa interacción del sujeto con los demás, cómo está haciendo esa realidad, el reconocer el problema, si solo está en la mente o del sujeto o si es un problema real. Analizarla desde un todo, les decía, y bueno, estos teóricos nos hablan justo de poder comprender esa realidad del sujeto, ¿no? Y bueno, por otro lado, en este enfoque sistémico también nos habla de que hay que construir. Construir porque nos dicen, ¿cómo voy a hacer una entrevista de construcción, una de validación y una de enfoque sistémico? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? Y la definición me dice, el conocimiento se entiende como una construcción interactiva constante entre el sujeto y el objeto, es decir, ustedes están construyendo ese conocimiento, pero ¿cómo lo vamos a construir? Dicen, el niño se porta mal. Le pregunto, ¿lo golpea cuando el niño se porta mal? ¿Le hago esa pregunta? ¿O cómo construyo la pregunta? ¿Cómo saber el actuar de la persona? Y entonces decimos, ¿cómo pudiera ser? ¿De qué manera le pregunto? Pensemos que le estoy entrevistando a un padre. ¿Usted golpea a su niño? ¿Usted lo regaña? ¿Usted le pega? ¿Sería una pregunta dentro de la entrevista? ¿O cómo construyo mi pregunta? Y justo los teóricos... Sí, te Siento escuchamos. que sería muy directa, no me hice esa pregunta, o sea, puede que me la tomen a bien, pero puede que se enojen, o sea, se sientan ofendidos, ¿no? Quizás podría decir, bueno, ¿y usted cómo reacciona a cuando el niño está haciendo su berrinche? Ah, ok, esa segunda, esa es la mejor opción. Ajá, porque si yo le digo y lo golpea y le jala los cabellos, o sea, como que siento, yo lo sentiría, oye, espérate tantito, ¿no? Como muy invasivo, como muy ofensivo hacia mí, aunque yo lo haga. Y yo lo puedo pensar en ese momento. Como psicóloga puedo Ajá. decir, es que según tengo estas opciones, puede ser agresión, puede ser violencia física, verbal, porque ustedes recuerden que ya revisaron teóricos y nos hablan de la violencia, nos hablan del trato a la persona, de los derechos humanos, tenemos referentes teóricos y eso nos ayudan a formular la mejor pregunta. Por eso nos hablan de que hay que construirla y la mejor manera de construirla no es de manera directa, sino buscando la manera. ¿Qué haces cuando el niño te hace un berrinche? ¿Qué haces cuando el niño actuó de esta manera? Entonces, llegamos a la respuesta y el padre o a quien estoy entrevistando me dará confirmará lo que yo pensé, pero que no lo expresé en voz pública, ¿no? Yo Podemos pensé, preguntar, sí, podemos Nayeli. preguntar de qué manera educan a sus hijos para de ahí obtener cierta información y posteriormente implementar otra pregunta preguntando de qué manera corrigen a sus hijos cuando hay algún error. Y a lo mejor ellos solos pueden decir que los castigan o los golpean o
otra cosa, ¿no? Pero de ahí podríamos obtener esa información. Sí, pero debemos ser cuidadosos porque dice tu pregunta, ¿de qué manera educa a su hijo? La educación es muy amplia. Educación en valores, para comportarse en público, para eso. Es decir, por eso nos hablan de construir, ¿sí? De poder cerrar un poquito la pregunta, no ser muy directos, pero sí identificar bien qué es lo que yo quiero preguntar, qué es lo que yo quiero obtener. Porque si le digo de educar, pues yo lo educo con valores, yo lo educo en principios de, pensemos en religión, yo lo educo, queda muy abierta, por eso nos dicen que hay que construirla para que el sujeto me dé información. Decías, ¿de qué manera lo corriges ante una situación que a ti no te gusta, ¿no? Que a ti no te parece, porque pudiéramos decir que lo corrigen. Ejemplo, el día de hoy fuimos a comer y corriges a tu hijo porque estaban hablando las personas adultas y él no tiene por qué estar hablando cuando un adulto habla. Ahí también es una corrección. Sí vemos por qué la importancia entonces de ver el todo y las partes a la vez para poder entenderlo, porque debemos de construir, ver cómo construyo la pregunta. Pero también de la primera pregunta se van a desprender varias preguntas y así vamos a obtener la información. Si estamos comenzando con una pregunta muy general, pero al final del día van a salir más preguntas y ahí vamos a ver de qué manera está la interacción con su hijo. Y bueno, respecto a lo que platicaba hace un momento, en cuanto a la violencia que puede estar teniendo el menor, ¿no? Ya sea Así es. física o psicológica o económica. Entonces, bueno, a mí me parece que sería una pregunta importante, muy general, porque se va a abrir el diálogo y el padre va a empezar a decir todo, porque no estamos únicamente haciendo una pregunta eh, centrada en algún punto, Efectivamente. Por sino eso que de esta se van hablábamos, a desprender varias. así es, por eso hablábamos de la intencionalidad. Si tu intención es conocer el todo ahorita, por ejemplo, conocer de diferentes, o si tú ya tienes muy concreto cuál es la problemática del menor, quizá entonces nos vamos a centrar. Por eso, de ahí la importancia de construirla, de saber cómo construirla y todo va a depender de la intencionalidad que tenga lo que yo quiero investigar, indagar y conocer. ¿Sí? Y cada una de las preguntas, lo importante es no hacer preguntas directas, porque ya decíamos, podemos invadir su privacidad, podemos herir sentimientos, ¿no? También, porque estamos siendo muy directos. Entonces, ser muy cuidadosos. Y también por otro lado veíamos que entonces dentro de este enfoque es la validación, ¿no? Validación donde nos dicen vamos a formular algunas hipótesis. A partir de lo que nos está dando, formulamos. En donde busquemos que el mismo paciente llegue, nos dé la respuesta, ¿no? Ejemplo, decimos, cuando tus papás están peleando y tu mamá grita, ¿qué deben de hacer para que dejen de pelear? ¿No? Porque a lo mejor ese es un tema que le está afectando al menor, ¿no? Los pleitos de los papás, pero eso porque yo ya estuve analizando los datos anteriores. Entonces, puede ser que entonces el niño me dé una respuesta, y yo conozca a partir de esa respuesta o valide la hipótesis que yo tenía. El niño no le preocupa, no le afecta, o el niño sí dice que le gustaría que se solucionara para que vivieran juntos, que no hubiera problemas, o que cada quien viva por su lado, ¿no? Nos puede dar respuestas diferentes, pero justo hay que validar la información, pero validar esa información con la información que me dé el mismo paciente. No llegar nosotros como a conjeturas, entonces empezar a abrir a posibles preguntas que me den información para validar lo que yo estoy suponiendo que sucede. No afirmar que afecta al niño. Esa situación ya está afectando al niño. A lo mejor el niño diga, solito llegue y diga, pues es que sería mejor que cada quien viviera aparte.
o no, a lo mejor si lo platican lo solucionan, porque es a un niño al que estamos entrevistando, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos con esa validación, confirmación de nuestras hipótesis, haciendo las preguntas correctas, y por último nos dicen que aplicar ese enfoque sistémico es llegar a hacer preguntas que nos permitan que no sean como repetitivas, que generar que la acción que siempre realizan cambie. Ejemplo, nos dicen, a ver, si el problema es que siempre gritan y pelean, ¿cómo preguntaríamos esa situación que ustedes ya observaron, que pensemos en una terapia de los esposos que están peleando y siempre gritan y pelean? ¿Qué les preguntaría? ¿Cómo les preguntaría algo para que ellos mismos lleguen a una solución? ¿O qué ofrecería yo? ¿Cómo preguntaría? Porque lo que buscamos es modificar el que siempre peleen y que peleen en público. ¿Cuál sería una opción? ¿Cómo preguntaríamos? Le preguntaría, oiga, ¿usted siempre pelea en público? Elizabeth. Vi la manita levantada. Pues yo le preguntaría, ¿a quién? ¿Al papá o al niño? Pensemos en los papás, en ellos, piense cuál es su caso de usted. ¿En un niño? Yo por ejemplo preguntaría, o sea, para no ser tan directa, yo diría, oiga, una pregunta, ¿ustedes acostumbran a comer juntos, desayunar, comer, cenar juntos, o cada quien lo hace por su lado? No, pues ya que me conteste, ya otra sería, y cuando comen juntos, si es que es así, pues platican, o sea, mm, en familia de alguna cosa que les incluya a toda la familia, o de su día a día, de lo que vivieron en el día, etcétera, etcétera. Y ya o así como que irme acercando un poquito, como disfrazando las palabras para sacar la información que yo necesito, hasta llegar a un punto que a mí me dé información, pero que la gente no sienta invasión y no sienta crítica y no sienta que yo estoy ya dando por hecho algo que no me consta. Ujú. Bien, entonces ahí vamos a preguntar de tal manera o vamos a cuidar. Vean cómo cada uno de ustedes con sus saberes que ya tienen empiezan a pensar, a identificar cómo hacer la pregunta para no invadir. Pero sí llegar a lo que nos decía, a que cumplir con mi intencionalidad. Yo quiero información de saber si ellos pelean o pelean y qué hacen, ¿no? Entonces, cuando decía ella, cuando comen juntos, ¿de qué platican? En su última comida familiar de pareja, ¿de qué platicaron? ¿No? ¿O cuándo fue su última comida? Si se lo pregunto, tan directo, pero vemos hasta los gestos se quedan así como que ¿cuándo fue la última? Y entonces ya no necesitan ni responderme. Ya me queda claro con esa gesticulación que hicieron que hace mucho tiempo que sucedió. Entonces habrá preguntas que ya no habrá necesidad de hacer por la gesticulación quizá, por lo que ustedes están observando. Por eso es importante tener muchos aspectos a la mano a la hora de entrevistar. Entre ellos el propósito bien identificado, el que sea bien planificado, el que yo vaya estructurando y pensando cómo voy a hacer las preguntas y qué tipo de preguntas voy a realizar con la intencionalidad de acopiarme de la información. Porque no me dice, me va a permitir como psicólogo buscar las causas, las tensiones, sí comemos, pero ella se la vive en el celular, ¿no? O nunca podemos platicar de nada y empiezan a darnos información, nos empiezan a dar datos, que solamente fue una pregunta abierta. Sí, hay ocasiones que utilizaré las preguntas cerradas, pero ustedes se irán dando cuenta cuándo es necesario. Por eso les decía que no podemos estandarizar ni tener machotes. Porque ustedes irán viendo cuándo son necesarias preguntas abiertas y cuándo preguntas muy cerradas, ¿sí? En ese proceso de entrevista, dependiendo de su intencionalidad que ustedes están teniendo a la hora de presentarlo, ¿no? Entonces, agradezco sus participaciones y bueno, vamos a esta otra parte donde me dicen, aquí en la diapositiva ustedes van a encontrar un poquito de información donde nos dicen que antes se buscaba solamente buscar las causas intrapsíquicas, las del propio sujeto,
¿no? Lo que piensa ese sujeto. Pero ahora también empiezo yo a preguntarle sobre su relación con los demás, porque eso me da muchos datos de por qué su actuar y por qué su manera de conducirse. Ya sea miembros de la familia, su propio contexto, en donde labora, cómo te sientes cuando tu jefe te llama la atención en público, ¿no? Entonces puedo yo recuperar. O cuando te da una indicación en público. A mí no me gusta, me gusta que lo haga en privado. Y empezamos a recuperar información, pero dependiendo del problema que estoy yo atendiendo. Por eso es importante ver por qué acude al psicólogo. Y bueno, también nos dice que toda esta entrevista nos va a ayudar a reconocer cuáles son sus vínculos dentro o sus relaciones en una familia, con la pareja, y no es buscar culpables, sino entender su realidad, entender cómo se interacciona. A lo mejor el problema sí está en el sujeto y no en su entorno, ¿no? Sí está en la persona. Y bueno, este enfoque sistémico nos lleva a que nos dice que se implementa en terapia familiar, de pareja, individual. Cambia las características, no es el mismo tipo de preguntas cuando es una terapia familiar, cuando es una terapia en pareja o cuando es individual. Sí es importante que cambie, de tal manera que dentro de nuestro contenido temático que yo les decía que íbamos a estar desarrollando, pues sí estaremos viendo desde estas finalidades que tienen las entrevistas, pero también estaremos viendo las etapas de la entrevista y también por otro lado esas barreras que a veces nos impiden. Entonces se escucha muy fácil hacer la entrevista, hacemos los cuestionamientos, pero a la hora que ya estamos en el proceso, esto no me lo dijeron, no me dijeron que iba a encontrarme con la apatía del paciente de darme información, o que me iba a encontrar con la situación de que llevamos tanto tiempo y no he logrado encontrar la manera de que el pequeño se abra o el adulto se abra, que me dé información, algo está pasando. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que los momentos son diferentes y el tipo de preguntas también será diferente y los recursos con los que voy a utilizar también serán diferentes, no serán los mismos. Esta entrevista nos permite entonces hacerlo de manera estructurada, buscando o garantizando tener una visión global del paciente y su entorno. No busca solo reconocer qué piensa, qué siente, sino conocer el todo. Por ejemplo, ustedes cuando les decía van a trabajar con psicología en la familia, reconocer el entorno, y entonces en ese entendimiento van a darse cuenta que a lo mejor mucho de su entorno influye, ya sea la escuela, la familia, los amigos, el trabajo, muchas situaciones. Y bueno, la entrevista va a ser sistemática porque les va a permitir intervenir con un conocimiento más profundo y más sostenible en el tiempo, es decir, tener información más específica que les ayude a entender. Y bueno, algunos aspectos importantes era lo que yo ahorita les decía, ese proceso de circularidad, neutralidad, que es necesario. ¿Por qué circularidad? Porque no es nada más preguntar por preguntar. Dice, ¿qué hace usted cuando su hijo llora? La respuesta, ¿qué será? Porque tiene hambre, porque siempre es latoso, no sé, podemos tener muchas respuestas. A diferencia de por qué llora su hijo. Y pudiera ser, hace rato le decía, ¿qué pasa cuando al niño le decimos, es que tú no puedes opinar porque estamos puros adultos, debes estar callado? Pues llora porque no lo dejan intervenir, porque quisiera un minuto de atención. Y sabemos que los niños, ustedes que han revisado a diferentes teóricos, nos dicen, los niños lo que buscan es atención, mucha atención. A la edad temprana es atención, ¿no? Y aún cuando seamos grandes seguimos buscando la atención, seguimos buscando que la otra persona me escuche. ¿Por qué te vas a divorciar? Pues porque nunca me escucha. Le digo las cosas y no me escucha, ¿no? Pero no le puedo decir por qué te vas a divorciar. Tengo que encontrar dónde está el problema, porque si no el paciente, si ya sabe la respuesta, que es porque no me escucha, no iría al psicólogo, no iría a terapia, ya sabe las respuestas, ya las conoce, es entenderla, porque a veces siempre reconocemos la culpa en el otro, cuando el sujeto reconoce la culpa en sí mismo. Entonces es por eso importante buscar la manera como hago la pregunta, volver a ahondar en ella, ¿no? Neutralidad, ¿por qué la neutralidad?
porque a veces queremos tomar partido. Ay, pobrecita la mamá, es que es la que sufre más de toda esta problemática. O pobrecito el papá, es que con eso del feminicismo ya la mujer siempre quiere gobernar y ahora él lo quiere minimizar. Un terapeuta debe de ser neutro, entender cada realidad. Y bueno, decíamos esas preguntas circulantes diseñadas para que la persona nos revele información. ¿Cómo nos va a revelar información? Pues haciéndole las preguntas adecuadas, ¿no? Haciéndole las preguntas de quién, de cuál es el papel de cada uno de los actores que está inmersos para poder entender la realidad, ¿no? Y no siempre le voy a preguntar hacia la persona, directo, ¿sí, no? Cuando yo conozco cómo viven esa familia o cómo se relacionan, voy a poder entender al propio sujeto. Por eso nos dicen que son preguntas circulares, porque le puedo preguntar de a cualquier otro miembro de la familia, no necesariamente del sujeto mismo, con la intención de llegar a información. Porque cuando le preguntas, oye, y cuando tu hermano llega tarde, ¿qué pasa? Se lo regañan o no pasa nada. Ah, pero cuando yo llego tarde, siempre me dicen algo. Ya me dio información extra, ¿vieron? Pero si yo le digo, ¿qué pasa cuando tú llegas tarde? Puede ser que se quede en silencio, pensando, o puede ser que sí me diga, me regañan, pero no sabemos que están consintiendo el otro. Se queda como muy cerrada. Entonces, por eso la importancia, les decía, de hacer preguntas oportunas, ¿no? Entonces, bueno, esto es en relación a este método sistemático que estamos viendo de la entrevista y que es necesario que ustedes vayan revisando, entendiendo y hasta preguntándose en su cotidianidad, porque en su cotidianidad yo les dejaba nada más como reflexión, que ahorita ya no se los preguntaba, pero sí un tanto de reflexión, es que ustedes piensen, por ejemplo, que se pregunten cómo hacer una pregunta adecuada para algo que ahorita están viviendo, ¿no? Alguna situación, a lo mejor en el trabajo, con la pareja, con algún compañero, alguna pregunta, cómo hacerle la pregunta sin herir sus susceptibilidades. Entonces, Nayeli, ¿tienes alguna pregunta? Te escuchamos. Sí, doctora, ¿qué posibilidad hay que nos pueda apoyar con un cuestionario para hacer una entrevista inicial, para abrir un historial clínico enfocado a la psicología? Porque la primera vez que va el paciente, Uh-huh. no sabemos exactamente qué preguntas le vamos a realizar. Ah, ok. Les he querido compartir algunos materiales. Me he detenido un poquito porque sé que han tenido como muchas tareas. Entonces, pero les voy a compartir algunos referentes bibliográficos que les permitan a ustedes ir revisando como que esos procesos, esos pasos, porque diríamos como que ahorita lo vemos en la generalidad. Sí les voy a compartir porque vamos a ver los tipos de entrevista, vamos a ver el manejo de esas entrevistas y vamos a ver incluso cómo esos elementos nos permiten decodificar la información, el papel de cada uno de los integrantes y cómo retomar esa comunicación verbal. Entonces, se los voy a compartir a esa bibliografía que les pueda ayudar como que a ustedes mismas no buscar una receta, sino construir su propia receta. Sí, apoyarse Pero sí, de algunos que ya existen, que les ayudan y que les permiten ya empezar con este análisis clínico y estas entrevistas se las voy a compartir, se las voy a juntar, voy a tratar de juntárselas en la presentación para que ustedes vayan haciendo esa revisión. No es tarea, sí, pero porque que al lo menos vayan a mí leyendo sí me poco a poco. gustaría tener una base. Sí, Sí, estaría bien para tener una base y ya de ahí percatarnos uh-huh. cómo se tienen que formular, Sí, porque no claro es que lo sí. mismo entrevistar a un paciente que a otra persona, porque realmente, bueno, me gustaría que nos enfocáramos en cuanto a nuestra licenciatura en psicología y cómo se tienen que hacer las preguntas en cuanto a la entrevista inicial, que es de ahí donde vamos a recopilar toda la información que nos va a ayudar. Por supuesto, les comparto esos materiales, se los adjunto para que ustedes vayan revisando, vayan teniendo
pues cómo desde diferentes teóricos, desde diferentes posturas y desde diferentes intencionalidades se aplican diferentes tipos de entrevista. Esta semana no vamos a tener tarea, con la intención de que ustedes se regularicen con todas sus pendientes que tienen y ya les estaré compartiendo materiales. Van a estar ahí solo para consulta, no para que entreguen un trabajo de ello. Entonces solo van a ser para revisión y para que les apoye en su cotidianidad y en su tarea como psicólogos. ¿Sí? Sí, gracias. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo, les deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos estamos saludando la próxima semana. Un saludo. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, excelente Disfruten su tarde. tarde.